Lucas Bishop, Tierra 1191. ¿Qué tal, mutantes y humanos? Bienvenidos. Hoy exploramos a fondo a uno de los personajes más trágicos y fascinantes de Marvel, Lucas Bishop de la Tierra 1191. Desde sus días como oficial de la ley en un futuro distópico hasta su ascenso como capitán comandante en la nación de Krakoa, Bishop ha pasado por todo: traición, viajes en el tiempo y una búsqueda incansable de redención. Prepárate, porque vamos a analizar cómo un hombre obsesionado con el deber terminó rompiendo todas las reglas para intentar corregir la historia. Lucas Bishop, Tierra 1191. Contexto: Tierra 1191. Tierra 1191 es un futuro alternativo, y es la realidad de origen de Bishop, Trevor Fitzroy, Ruby Summers y Shard, así como de la X.S.E, agentes de seguridad de Javier, la XUE, agentes subterráneos de Javier, y la Summers Rebellion. En este futuro, la Mesías mutante Hope Summers reavivó a la raza mutante tras el M-Day, pero en algún momento mató a 1 millón de humanos en lo que llegó a conocerse como la Guerra de los 6 minutos. Esto llevó al gobierno de los Estados Unidos a aprobar una legislación antimutante severa, reuniendo a los mutantes en campos de concentración, y autorizando el uso de centinelas para cazarlos y vigilarlos. La mayoría de los grupos mutantes organizados, como los X-Men, fueron destruidos, con sus miembros asesinados, internados o forzados a esconderse. El gobierno estableció un control total sobre todas las comunicaciones, reprimiendo cualquier mención de los mutantes. Con el paso de las décadas, cada vez más humanos comenzaron a oponerse al trato cruel hacia los mutantes. Los planes del gobierno para crear un programa de pruebas genéticas, que examinaría a humanos base en busca de cualquier herencia mutante para predecir y prevenir nacimientos mutantes, fueron filtrados por la mutante viajera en el tiempo Layla Miller, lo que provocó un creciente descontento público ante las medidas antimutantes del gobierno. Esto condujo a la Summers Rebellion, un levantamiento de mutantes y humanos promutantes contra el gobierno. La rebelión se volvió rápidamente sangrienta y, como resultado, el gobierno comenzó a desmantelar los campos, y a otorgar fondos para que los mutantes establecieran escuelas y granjas. Un gobierno posterior rescindiría esos fondos, promulgando lo que llamaron emancipación mutante, que en la práctica significaba dejar a los mutantes abrirse camino por su cuenta en un mundo que en gran medida los odiaba. Los conflictos y las guerras callejeras continuaron latentes entre mutantes y humanos, la Summers Rebellion y el gobierno, y las pandillas mutantes radicales y la XSE, una fuerza policial mutante. Anthony Falcone fue uno de los principales defensores de las posturas antimutantes en Washington, encargado de mantener los centinelas del gobierno. Con la Summers Rebellion provocando una crisis política y el aumento del temor público hacia los centinelas de Falcone, este tomó el asunto en sus propias manos, desatando sus centinelas contra la sede de la Summers Rebellion en las ruinas de Atlantic City. Falcone fue derrotado y arrojado hacia atrás en el tiempo. Esta realidad puede verse como un polo opuesto a Earth 12201, donde la presencia de Hope provoca la destrucción del mundo, mientras que en este caso es la ausencia de su presencia la que conduce a ello. Lucas Bishop es un mutante nacido en un futuro distópico que viajó al pasado, y se unió a los legendarios mutantes que solo conocía a través de historias antes de dormir, los X-Men. En su línea temporal original, Bishop sirvió como miembro de la Fuerza Policial Mutante, agentes de seguridad de Javier, persiguiendo al criminal Fitzroy. Bishop entró en un portal intertemporal y llegó décadas antes de su propio nacimiento. Junto a los X-Men, reconsideró la educación autoritaria que había recibido, y encontró una familia en la que apoyarse y de la cual depender. El entrenamiento policial de Bishop lo llevó a abordar las relaciones entre mutantes y humanos desde una perspectiva de cumplimiento de la ley, uniéndose a los X-Treme X-Men, a la agentes de seguridad de Javier, de Storm y a One, además de actuar como pacificador en Mutant Town. En un giro inesperado de los acontecimientos, Bishop traicionó a los X-Men tras el nacimiento de Hope, la Mesías mutante, quien supuestamente había provocado que en su mundo se persiguiera sistemáticamente a los mutantes. Después de cazar a Hope durante años, Bishop finalmente encontró la redención al arrepentirse de sus acciones. En la nación Isla Mutante de Krakoa, Bishop se convirtió en uno de sus grandes capitanes, los oficiales de mayor rango en las operaciones militares, e incluso ascendió al rango de capitán comandante. Con la intención de proporcionar al joven país entrenamiento militar en Danger Island, Bishop presidió voluntariamente el Colegio de Guerra Krakoano.
Además, estableció vínculos con la Hellfire Trading Company, obteniendo el cargo de Red Bishop y uniéndose a la tripulación de los Marauders. Vida temprana. Lucas Bishop nació en el siglo XXI en un mundo donde la raza mutante había sido confinada en campos de concentración después de que la Mesías mutante matara a 1 millón de humanos. En esa línea temporal, el profesor Charles Xavier y la mayoría de los miembros del equipo mutante que fundó, los X-Men, fueron asesinados por los centinelas cazadores de mutantes. Bishop y su hermana Shard nacieron en uno de los muchos campos de concentración estadounidenses, hijos de los mutantes australianos Burnham y Cade. Como otros mutantes, fueron marcados con tatuajes con la letra M sobre el ojo derecho para su identificación. Creciendo en el campo y viendo cómo su madre sucumbía lentamente a la amargura antes de morir, Lucas se convirtió en un niño lleno de ira, culpando a la Mesías mutante por la situación de su especie. Con el tiempo, humanos base y mutantes unieron fuerzas, y derrocaron a los centinelas en la llamada Rebelión Summers. Sin embargo, la humanidad seguía resistiéndose a coexistir con los mutantes, y grupos terroristas radicales de mutantes, como los Exhumes, continuaron luchando contra la humanidad. Los padres de Bishop murieron durante la Rebelión Summers cuando él tenía 7 años. Tras separarse de su abuela y su hermana, Bishop llegó a Manhattan, donde conoció rápidamente al testigo, quien lo crió durante un tiempo y le enseñó a ser ladrón. Bishop finalmente se reunió con su hermana y su abuela en Las Vegas. Su abuela les contaba historias sobre el heroísmo de los X-Men, quienes habían luchado tanto por humanos como por mutantes, e insistía en que siguieran el sueño de Xavier de paz entre mutantes y el resto de la humanidad. Con el tiempo, la abuela enfermó y murió, dejando a Bishop al cuidado de su hermana. Un día, cuando Bishop y Shard aún eran niños, 2 miembros de la Agentes de Seguridad de Xavier perseguían a Virago, integrante de los Exhumes, un grupo radical de mutantes que odiaba a los humanos normales. Cuando Virago tomó a Shard como rehén, Bishop saltó sobre su espalda, obligándola a soltar a su hermana. Enfurecida, Virago estuvo a punto de asesinar a Bishop, pero Sureshot le disparó y la mató. Hasta entonces, Bishop consideraba a la XSE sus enemigos y a los Exhumes héroes, pero desde ese momento se propuso unirse a la Agentes de Seguridad de Xavier. Bishop, Shard y el amigo de su abuela, Hancock, fueron atacados por mutantes criminales llamados Villiboy y Alftrak. Los 2 delincuentes mataron a Hancock y estuvieron a punto de asesinar a Shard. Bishop intentó salvarla, despertando en el proceso sus poderes mutantes, pero fueron 2 miembros de la Agentes de Seguridad de Xavier, Amazon y Recoil, quienes detuvieron a Villiboy y Alftrak. Impresionados por Bishop, Amazon y Recoil le ofrecieron un puesto en la Agentes de Seguridad de Xavier. Bishop aceptó con la condición de que Shard también fuera aceptada. Para entonces, su propio poder sobrehumano ya se había manifestado. Así, Bishop y Shard se convirtieron en cadetes de la Academia, Agentes de Seguridad de Xavier. Bajo la supervisión de Kate. Entre los demás miembros de su clase se encontraba su futuro enemigo, Trevor Fitzroy. Con el tiempo, Bishop y Shard se convirtieron en oficiales de la Agentes de Seguridad de Xavier. Sin embargo, Shard llegó a ser la oficial al mando de Bishop. Él se conformó con un rango menor para poder patrullar las calles junto a sus amigos y compañeros oficiales Malcolm y Randall. Algún tiempo después de asumir el mando de su propio escuadrón en la XSE, Shard cayó en una emboscada tendida por su exnovio criminal Trevor Fitzroy, junto con las criaturas conocidas como emplates. Transformada en una de ellos, Shard se vio obligada a matar mutantes para absorber su energía y sobrevivir. En un enfrentamiento posterior con la Agentes de Seguridad de Xavier, Bishop se vio forzado a matar a su propia hermana antes que permitir que viviera como el monstruo en que se había convertido. La esencia de Shard fue transferida a un proyector de matriz holográfica que Bishop llevaba en la muñeca. Para obtener esta tecnología, Bishop tuvo que abandonar la Agentes de Seguridad de Xavier, y trabajar durante un año para el misterioso testigo. Tras regresar a la Agentes de Seguridad de Xavier, Bishop volvió a cazar a Fitzroy y descubrió vestigios de los X-Men, un mensaje distorsionado de Jean Grey que advertía sobre un traidor. Bishop confrontó al único sobreviviente conocido, quien se hacía llamar el testigo. Bishop no confiaba en él y sospechaba que podría ser el traidor. Llegada al presente, Fitzroy finalmente se convirtió en criminal y fue encarcelado. Logró escapar y huyó junto a otros criminales mutantes a través de un portal temporal hacia la época de los propios X-Men. Bishop, Malcolm y Randall lo siguieron, aun sabiendo que no tenían forma de regresar a su tiempo. Los 3 finalmente encontraron y mataron a los criminales conocidos como los Leafers, pero Malcolm y Randall murieron, y el propio Bishop resultó gravemente herido. Fue llevado al instituto para recuperarse. Durante el enfrentamiento que siguió, Bishop derrotó a Fitzroy momentos antes de que pudiera completar su objetivo.
Aunque sus métodos inicialmente provocaron conflictos con Storm, sin mencionar sus acusaciones hacia Gambit, Bishop se unió a los X-Men. Tendía a actuar de forma impulsiva, como disparar a través de las paredes en lugar de usar la puerta cuando sonaba una alarma de intruso. Durante la misión para impedir que Legion alterara la historia, Bishop actuó como ancla cronológica mientras Psylocke utilizaba su cuchillo psíquico para enlazarlos a todos. No tuvieron éxito, lo que desencadenó la Era de Apocalipsis. Era de Apocalipsis. Durante la Era de Apocalipsis, Bishop envejeció y vio cómo el mundo cambiaba, conservando los recuerdos de lo ocurrido y de la línea temporal anterior. Esos recuerdos de la línea temporal real impulsaron a Magneto, y a sus X-Men a intentar restaurar las cosas. Utilizando el cristal N'Kraan, Destiny e Illyana Rasputin enviaron al Bishop anciano para detener a Legion. Este se enfrentó brevemente a su yo más joven, suplicándole que recordara este día. El Bishop anciano detuvo a Legion y ambos parecieron ser destruidos por la energía psiónica de Legion. Aún así, Bishop conservó parte de los recuerdos de su versión mayor. De regreso en el presente, Bishop logró evitar la muerte de los X-Men a manos de Onslaught, absorbiendo una cantidad increíble de energía psiónica. Al confirmarse que Gambit no era el traidor, ambos hicieron las paces y aprendieron a trabajar juntos, aunque no siempre estuvieran de acuerdo en sus métodos. Mientras se encontraba en el espacio, Bishop se separó del resto de los X-Men y terminó junto a Deathbird. Aparentemente, ella debía llevarlo ante Apocalypse como parte de los 12. Bishop recordó haber sido arrastrado a través del tiempo por una versión de Fitzroy que se hacía llamar el Chronomancer. También volvió a encontrarse con el testigo, quien le explicó que no era una versión futura de Gambit. El Chronomancer también encontró a Shard y la devolvió a su forma normal. El precio de la victoria fue alto, Shard sacrificó su vida por el bien supremo, y Bishop quedó impregnado de energía cronológica, siendo lanzado a través del tiempo. Girando sin control por las corrientes temporales, Bishop reapareció en el presente, en lo profundo del espacio. Se estrelló contra una estación espacial Shi'ar, donde el profesor Charles Xavier y su cadre de estudiantes Skrull mutantes buscaban a Deathbird, la criminal Shi'ar que parecía ser el ancla cronológica de Bishop en la era actual. Un comité pangaláctico había transformado la Tierra en un planeta prisión, y Deathbird poseía la clave para atravesar la barrera de energía de máxima seguridad impuesta por dicho consejo. Bishop estuvo a punto de matar a Deathbird antes de que ella abriera una esclusa de aire y fuera expulsada al espacio. Él permitió que lo capturaran y lo enviaran a la Tierra en una misión, donde se reunió con los X-Men, X-Treme X-Men y agentes de seguridad de Xavier. Bishop se unió al equipo X-Treme X-Men de Storm para buscar los diarios de Destiny. En el camino reveló su nombre de pila, Lucas. Bishop aceptó permanecer con el nuevo equipo XSE, agentes de seguridad de Xavier, de Storm, cuyo objetivo era similar al de la XSE del propio futuro de Bishop, District X. Bishop también se convirtió en consultor en asuntos relacionados con mutantes para la zona de Nueva York conocida como District X, trabajando junto a la oficial Leslie Ortega. Post-Decimation, Bishop fue uno de los pocos mutantes que conservaron sus poderes tras el M-Day. Sin embargo, con la despotenciación masiva de mutantes, ya no había necesidad de oficiales en Mutant Town. Ante la ocupación de la mansión por parte de One, Bishop mantuvo largas conversaciones con Val Cooper y defendió con frecuencia las acciones y actitudes de One, lo que incomodaba a sus compañeros X-Men. Cuando los 198 se cansaron de su confinamiento efectivo y huyeron, Bishop lideró un escuadrón compuesto por él mismo, Sabra y Mammomax tras ellos, encontrándolos finalmente en un viejo búnker. Debido a las circunstancias, Bishop se vio obligado a llevar sus poderes a límites peligrosos para liberarlos. Después de esto, abandonó a los X-Men. Fue visto brevemente ayudando a las fuerzas pro-registro sobrehumano durante la Guerra Civil Superheroica. A pesar de su partida, Bishop se mantuvo en contacto con los X-Men, asistiendo con ellos al funeral de otra víctima posterior al M-Day. Allí, Cannonball le preguntó directamente por qué nunca les había advertido sobre lo ocurrido. Bishop respondió que quizá los registros no habían sobrevivido hasta su época, o que su universo simplemente era una realidad alterna y no el futuro de Earth 616. Pronto se revelaría que aquello era una completa mentira. Messiah Complex. Cuando nació el primer mutante desde el M-Day, Bishop se convenció de que ella era la Mesías mutante responsable de asesinar a 1 millón de humanos, y de provocar el futuro del que él provenía. Su primera reacción fue activar nanosentinelas dentro del escuadrón Sentinela de One, matando a los pilotos y provocando que las máquinas atacaran a los X-Men, reduciendo la mansión a escombros.
Los X-Men, sin saber de la implicación de Bishop, culparon a Cable. El siguiente movimiento de Bishop fue viajar a Dallas y atacar a Forge, antes de esperar la llegada de Cable con la bebé mutante. Cuando tuvo la oportunidad, intentó matar a la recién nacida, pero un instante de vacilación permitió que los Marauders los sorprendieran y se llevaran a la niña. Bishop se unió a los X-Men en su misión a Muir Island para recuperar a la bebé, solo para que su traición fuera descubierta durante la operación. En la batalla fue atacado por Predator X, que lo mutiló arrancándole un brazo, aunque Bishop logró cauterizar la herida utilizando a Sunfire inconsciente. Vio a Cable sosteniendo a la niña, preparándose para marcharse mediante viaje temporal. Presa del pánico y disparando sin control, Bishop falló a Cable y en su lugar hirió al profesor Javier en la cabeza. Bishop escapó de los X-Men, atacó a Forge en su cuartel de Dallas y robó tecnología de viaje temporal en forma de un brazo cibernético, persiguiendo a la Mesías mutante. Ahora con su brazo biónico, Bishop finalmente rastreó a Cable y a la recién nacida mutante hasta el futuro. Al encontrarlos, disparó 2 veces contra Cable antes de ser obstaculizado por una pandilla local. Con Cable debilitado por una grave pérdida de sangre, Bishop lanzó un ataque arriesgado antes de que la banda pudiera conseguir armas más pesadas. Más tarde logró volver a localizarlo, matando varias bestias mutadas en el proceso, y disparó contra la Mesías mutante. También descubrió que, en el futuro generado por su decisión, Cable siempre sería venerado como una figura mesiánica que hizo todo lo posible por proteger a la niña, y que salvó a la humanidad de las mismas bestias que Bishop, sin querer, ayudó a derrotar. En su empeño por matar a la niña, Bishop colocó varias trampas para Cable a lo largo de la corriente temporal, causando la muerte de millones. Sin embargo, no los veía como personas que realmente existieran, sino como individuos que dejarían de existir o volverían a la vida si lograba matar a Hope. Messiah War. Tras múltiples fracasos en su misión de matar a Hope, Bishop localizó y reclutó la ayuda de Strife, prometiéndole colaborar en la muerte de Apocalypse y Cable. Ambos viajaron a un punto del futuro en el que Apocalypse estaba en su momento más débil y lograron derrotarlo, aunque el antiguo mutante sobrevivió sin que ellos lo supieran. Strife construyó un imperio utilizando tecnología celestial, y Bishop se convirtió en su mano derecha, esperando el momento en que Cable y Hope reaparecieran. Cuando finalmente surgieron junto a X-Force, Hope fue secuestrada. Bishop intentó matarla, pero Strife lo detuvo, ya que pretendía moldearla como su heredera y futuro receptáculo. Los planes de ambos fueron frustrados por Apocalypse, X-Force y Cable. Cable logró rescatar a Hope y escapar una vez más. Bishop huyó hacia el futuro cercano del siglo XXI, con un ojo menos, reconstruyendo su brazo y jurando encontrar a Hope otra vez. Después de varios intentos fallidos por matarla, Cable manipuló el brazo cibernético de Bishop y lo envió al lejano futuro del año 6700 después de Cristo, dejándolo sin posibilidad de regresar. Mientras vagaba por ese páramo, Bishop reflexionó que había sido tanto un padre para Hope como lo fue Cable, y que aquello en lo que ella se convirtiera también sería consecuencia de él. Se preguntó si realmente había hecho lo correcto. Regreso al presente. Bishop comprendió que estaba equivocado al intentar matar a Hope y, al borde de la muerte, fue salvado por un grupo de humanos llamado The Order. Lo cuidaron, le dieron un hogar y lo entrenaron como cazador para ayudarles a destruir monstruos llamados Revenant, que poseían a las personas y las transformaban en criaturas. Bishop mataba a uno cada día. Sin embargo, cuando se encontró con un padre poseído y su hija, mató al padre pero no pudo matar a la niña. Ella le suplicó que no lo hiciera, asegurándole que no estaba completamente dominada por los Revenant y que aún conservaba su humanidad. Bishop la perdonó. La niña, Amber, se convirtió en su compañera y amiga. Durante una cacería, Bishop fue atraído a una trampa por la reina de los Revenant, Ghost Owl. Fue atacado y poseído por el Demon Bear y por la propia Ghost Owl, quienes lo utilizaron para viajar de regreso en el tiempo. Bishop reapareció en el presente y se sintió eufórico por haber regresado. Sin embargo, su mente y su cuerpo fueron tomados por el Demon Bear. Fue rápidamente atacado por el Departamento de Policía de Los Ángeles, al que derrotó con facilidad. Luego atacó a Storm y Psylocke en el apartamento de Spiral, cuando los tres, junto a Puck, fueron convocados para luchar por el destino de una joven telépata llamada Jenny. Spiral la protegía y la utilizaba para producir Tau, una droga de mente colmena. Bishop secuestró a Jenny y escapó al sistema de alcantarillado de Los Ángeles. X-Force y Spiral lo persiguieron. Psylocke entró en la mente de Bishop y descubrió su posesión por el Demon Bear. Con ayuda de Storm, logró liberarlo. Storm aprovechó para borrar de la mente de Bishop su obsesión con Hope, con la esperanza de recuperar al amigo que había perdido.
Bishop quedó en estado comatoso. Más tarde se reveló que Bishop había regresado al presente debido a las maquinaciones de la reina Revenant de Earth TRN-342. Ella se había ocultado en su mente durante el viaje temporal para asegurar que su futuro, donde gobernaba el mundo, se hiciera realidad. Planeaba usar a Jenny como sacrificio y empleó a Bishop poseído como distracción para llevársela. Tras despertar del coma, Bishop reveló a X-Force lo que Nova le había hecho y los ayudó a frustrar su plan. Tiempo después, Hope Summers lo localizó para vengarse por haber intentado matarla, pero ambos fueron capturados por Strife. Este trató de manipular a Hope para que asesinara a Bishop, quien estaba encadenado y arrepentido, como represalia por su traición durante la Messiah War. Cuando la X-Force de Cable y la de Storm llegaron para rescatarlos, Hope decidió no dejarse llevar por la venganza y perdonó la vida de Bishop, aunque lo hirió gravemente. Tras la huida de Strife, Bishop y Hope hicieron las paces, aunque su tregua fue tensa. Algún tiempo después, Bishop se unió a Psylocke, Archangel, Gambit, Mystique, Phantom X, Old Man Logan y Rogue para impedir que el Shadow King escapara del plano astral utilizando a telépatas como objetivo. Durante el combate fue infectado con una plaga psíquica propagada por el Shadow King mediante la energía del mutante alterador de la realidad Proteus. Con la ayuda del espíritu de Charles Xavier, el plan del Shadow King fue frustrado. Más adelante, Bishop fue curado de la infección psíquica. X-Men Disassembled. Bishop fue uno de los muchos mutantes que se opusieron al enloquecido X-Man cuando intentó rehacer el mundo a su propia imagen. Al darse cuenta de que su visión jamás se concretaría mientras los X-Men existieran, X-Man hizo desaparecer a sus enemigos en un instante, incluyendo a Bishop. Age of X-Man. Bishop y los demás mutantes que desaparecieron fueron transportados a una realidad creada por Nate Grey con una Life Seed, un mundo donde todos en la Tierra eran mutantes, y las relaciones personales estaban fuertemente desalentadas o eran ilegales. Sus recuerdos de sus vidas anteriores fueron borrados y reemplazados por otros nuevos. En esa realidad, Bishop era miembro del equipo X-Men. Tras una misión exitosa para ayudar a una joven mutante llamada Luna, Bishop y su compañera Marvel Girl se relajaron juntos en el sofá de la casa de Jan antes de volverse más íntimos y pasar la noche juntos. Su amor prohibido fue descubierto por miembros de Department X, Iceman, Moneta y Psylocke. A Jan le borraron la memoria nuevamente, y toda evidencia de Bishop fue eliminada de los X-Men y de la sociedad. El resto del equipo no tenía idea de que Bishop alguna vez había formado parte de ellos. Su lugar y su hogar fueron ocupados por X-23. Al tratarse de su tercera infracción a los principios rectores, Bishop fue excomulgado y trasladado al complejo prisión de la Sala de Peligro, donde eran confinados otros mutantes que habían alterado el statu quo en múltiples ocasiones y violado las normas. Finalmente, X-Man le permitió regresar al mundo real tras reconocer las fallas de su nueva creación, Krakoa. En la nación Isla Mutante de Krakoa, Bishop se convirtió en uno de los grandes capitanes, los oficiales de mayor rango en las operaciones militares, e incluso ascendió al rango de capitán comandante. Con la intención de brindar entrenamiento militar al joven país en Danger Island, Bishop presidió voluntariamente el Colegio de Guerra Krakoano. Además, forjó lazos con la Hellfire Trading Company, obteniendo el puesto de Red Bishop y uniéndose a la tripulación de los Marauders. La historia de Bishop nos enseña que, en el universo X-Men, la línea entre el héroe y el monstruo es más delgada de lo que parece. Al final, incluso después de cazar a Hope Summers por siglos, encontró un lugar como uno de los grandes capitanes de Krakoa. Pero dime tú, ¿crees que Bishop realmente merece el perdón de los X-Men después de lo que hizo en Messiah Complex?